Gracias, señor secretario, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. El COVID-19 nos ha obligado a reflexionar sobre qué hacer y cómo actuar para responder favorablemente a las necesidades de aprendizaje de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Le pedimos al presidente del IAPEM, maestro Arturo Huicochea, nos dirija un mensaje referente al tema. Por favor, señor presidente, sus palabras, gracias. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días. Gracias a todas y a todos, a todas y a todos los servidores públicos que nos hacen favor de conectarse con nosotros. Gracias y bienvenidos nuevamente a la cada vez más numerosa comunidad IAPEM que nos hace favor de participar en estos eventos. En el diálogo constante con autoridades municipales, con la sociedad en su conjunto, no hay asunto más importante en el momento que estamos viviendo en medio de la coyuntura que el de la educación. Gracias por eso a los servidores públicos del sector educación que nos hacen favor de acompañar a través de las plataformas YouTube y Zoom, que suman ya miles en este momento, lo cual proyecta y refleja en gran medida la importancia del tema y del momento que estamos viviendo y la expectativa de escuchar al secretario de Educación del Estado de México. Se atribuye al general Francisco J. Múgica, hace poco más de 100 años, cuando se votaba la Constitución, al votarse el artículo 3º constitucional, se le atribuye que dijo que era el momento más solemne de la revolución. El momento más solemne de la revolución para Francisco J. Múgica era, pues, votar el artículo 3º constitucional. Quizás 100 años después, parafraseando lo anterior, podríamos decir que el momento más relevante de la pandemia para nuestro presente, pero para nuestro futuro, es el arranque de este ciclo escolar único, diferente a todos, una experiencia en la que todos estamos aprendiendo, un desafío para el Estado mexicano en su conjunto, entendiendo el Estado en su más amplia acepción, donde sociedad y gobierno vamos juntos en un esfuerzo por un bien que es superior al interés de cualquiera de nosotros, que es el bien superior del libre desarrollo de la personalidad de la niñez. Pensar en ellos no es solo pensar en el futuro, es pensar en el presente. Es por eso que nos parece de la mayor importancia el momento que estamos viviendo, el esfuerzo que muchos de ustedes que nos acompañan en la pantalla y que el secretario, la enorme responsabilidad que tiene sobre de sí, es por eso que nos parece de la mayor importancia a tratar de ayudar en ello y que sea una ayuda menor pero significativa, es el de contribuir a una mejor comunicación para entender el tamaño del desafío. Ese es pues el propósito de esta conferencia, en la que el maestro Alejandro Fernández Campillo nos hablará de la educación en tiempos de la pandemia, un proceso en el que todas y todos estamos aprendiendo. Así pues, la visión que el gobernador Alfredo del Mazo ha tenido y la decisión de impulsar este ciclo escolar a partir de lo que conoceremos enseguida, nos parece, insisto, de lo más valioso y una de las experiencias como administradores públicos más ricas que podamos vivir. No exageramos si decimos que el momento que estamos viviendo es histórico y nos disponemos a escuchar a uno de sus protagonistas de este momento, el maestro Alejandro Fernández Campillo, a quien sin mayor extensión en mi intervención, le cedo el uso de la palabra para escucharlo. Adelante, maestro. Muchas gracias por su disposición al diálogo. Lo escuchamos con muchísima atención. Los servidores públicos, todos y cada uno de nosotros, aliados de usted, aliados del señor gobernador, para que el proceso educativo sea, siendo diferente, provechoso para los niños y para todos. Muchas gracias y muy buen día a todos. Si me permite, maestro Huicochea, nada más para hacer una breve semblanza del secretario. Muchas gracias por sus palabras. Sus palabras nos hablan del enorme desafío que se enfrenta y nos motivan a seguir trabajando por el bien del Estado de México. Y precisamente para ello es que presentamos al secretario de Educación del Estado de México. Alejandro Fernández Campillo es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con maestría en Administración por la Escuela Comercial Cámara de Comercio. Ha cursado varios diplomados en diferentes temas. Entre sus responsabilidades en la administración pública en los 3 ámbitos de gobierno destacan los siguientes. En el gobierno del Estado de México, al inicio de la administración del licenciado Alfredo del Mazo Maza,
Fue designado secretario de Obra Pública y coordinador del programa de reconstrucción de la entidad a consecuencia de los sismos de septiembre del 2017. En la administración de 2005 a 2011, fue director general de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán y director de comercialización del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías. En el gobierno federal, fue director general de conservación de carreteras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el ámbito municipal, Alejandro Fernández Campillo se desempeñó como director general de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas y director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Huixquilucan. Señor secretario, bienvenido. Tiene usted la palabra. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Arturo, primero agradecerte la invitación y felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo al frente del IAPEM. Muchas felicidades y muchas gracias. Aprovecho para saludarlos por este medio. Como le decía yo hace un rato, tuvimos algunas broncas para conectarnos, pero pues esa es nuestra nueva realidad y nuestra nueva normalidad. A todos sé que nos cuesta trabajo comunicarnos y estar enlazados, pero hacemos este esfuerzo para tratar de tener este diálogo, para tratar de que podamos explicar un poco lo que hemos hecho, porque ya llevamos un rato en la pandemia, y lo que hicimos ahora para este nuevo ciclo escolar. Déjenme, antes que nada, enviarles un saludo afectuoso de nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien es el principal promotor de la educación y quien nos ha instruido a que todas estas acciones que hablaré en un rato, en un momento, las hagamos. Y quiero dividir un poco la conversación en dos temas. Uno fue el cierre del ciclo escolar 19-20, que como ustedes saben, empezó la pandemia el día 23 de marzo. Todos creíamos que iba a ser una pandemia pues, rápida, que íbamos a regresar después de Semana Santa. Ustedes recordarán que estaba previsto que el 20 de marzo regresáramos a clases y aprovechamos estas 2 semanas de vacaciones de Semana Santa para preparar todo para regresar el 20 de abril. Cosa que no sucedió, cosa que tuvimos que ir acoplándonos y como bien lo dice la gente y creo que hay que recalcarlo, fue un tema ahí importante donde pues realmente se tuvo que hacer un gran esfuerzo porque nadie estábamos preparados para esto. Y no es un tema del Estado de México ni de nuestro país, ustedes saben que es un tema mundial, donde si observamos los ejemplos y todo lo que han hecho en diferentes partes del mundo, pues va cada quien acoplando y cada quien adaptando para que los niños puedan seguir teniendo aprendizajes. Entonces, la voy a dividir en estas dos partes. Hay un video que les quiero presentar, pero lo voy a dejar para cuando empiece a hablar de la otra parte, que es lo que hicimos para regresar al ciclo escolar. Entonces, ¿qué hicimos para concluir el ciclo escolar anterior, el cual concluyó con éxito? La verdad es que, y hay que decirlo, hay que agradecerle a nuestras maestras y a nuestros maestros ese enorme esfuerzo, dedicación, voluntad, porque la verdad, y lo digo como siempre lo digo, muy honrado y con mucho gusto, tenemos al mejor magisterio del país, aunque les duela a otros. Nuestros maestros, nuestras maestras son entregados, son gente que con voluntad, con cariño, con amor, han hecho todo lo que ha estado en sus manos para poder llegar a sus alumnos. Entonces, decirles que, a ver, el regreso después del 20 de abril a clases costó trabajo y costó mucho trabajo porque pues no teníamos todas estas herramientas y hoy hablar de Zoom es algo que todos lo hablamos y digo, yo lo utilizo cuando menos 3, 4 veces al día, cuando menos, y hoy sabemos pues lo fácil que es poder tener una comunicación. Como bien decía Arturo, a lo mejor no sé cuántos participantes haya hoy aquí, pero pues seguramente hay varios miles por el número de sistema educativo que tenemos. Y hoy para todos es un tema normal. Nos acostumbramos, adaptamos nuestros temas y yo creo que hay cosas muy buenas que está dejando este tema, así como hay otros lamentables, pero por ejemplo, el hecho de que hoy no tenemos que movernos para estar en una reunión con miles de personas, no tenemos que estar todos juntos, podemos el hecho de seguramente aquí hay gente de Catepec, de Teotihuacán, de Toluca, no sé, de todos los municipios del estado y no se tuvieron que desplazar, estamos viéndonos y escuchándonos y conversando por estas plataformas. Entonces, esto fue una de las grandes herramientas que pudimos utilizar al principio
Y también hay que decirlo, nos tuvimos que adaptar porque en educación media superior, por ejemplo, el uso de G Suite y el uso de Classroom y el uso de todas estas plataformas permitió que pudieran nuestras maestras, nuestros maestros tener contacto con los jóvenes. Solo por darle algunos datos, al día de hoy tenemos más de 22,000 maestros de media superior totalmente certificados en el uso de plataformas digitales. Esto se logró con todos esos meses del cierre del ciclo escolar anterior. Y otra de las cosas importantes, logramos también en media superior tener más de 500,000 alumnos con correo electrónico, lo que les permite conectarse a G Suite y tener sus clases de manera virtual, tener sus trabajos, sus tareas, todos estos ejercicios. Entonces, ¿qué pasó para cerrar el ciclo escolar? Pues, a ver, algo que es bien importante y no lo tenemos que perder nunca de vista es que la base de la educación en nuestro país son los libros de texto gratuitos. Estos libros de texto que en el Estado de México se reparten año con año y que le llegan a todos los niños. Y por darles datos, repartimos 21 millones de libros de texto son los que vamos a repartir este año. Imagínense dónde cabrían 21 millones de libros. Es una barbaridad de libros, es un trabajo, una logística impresionante la que hacemos gracias a toda esta estructura y gracias a las maestras y los maestros mexiquenses. Y al día de hoy llevamos el 75% de los libros de texto repartidos. Esto quiere decir más de 15 millones de libros ya están en las escuelas, ya están con los alumnos. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque es algo que nos han preguntado, algo que causa pues, temor o que dudas y demás. Sí, hemos repartido todos los libros de texto que han llegado al Estado de México. Ustedes recordarán que los libros no se editan en el Estado, los hace la CONALITEC. Entonces, la CONALITEC depende de la Secretaría de Educación Pública Federal y conforme nos va mandando los libros, nosotros así mismo los vamos llevando y entregando. Sé que en algunos lugares no se han entregado los libros completos, que quedaron ahí, que se entregaron 3 o 4. Son porque son los que hemos recibido. Y lo que no queríamos es que los alumnos empezaran el ciclo escolar nuevo sin tener estos libros. Entonces, ese es un comentario porque inclusive ahí en redes he visto que tienen dudas. Aprovecho este momento para hacerles el comentario. Se van a entregar todos los libros de texto. Conforme nos lleguen, nosotros los vamos entregando. Entonces, otra de las partes importantísimas que hicimos fue el utilizar herramientas como el WhatsApp. El WhatsApp se volvió hoy la forma más fácil como las maestras y los maestros podían llegar a sus alumnos, podían mandar un mensaje, mandar las tareas o luego los alumnos tomarle una foto y regresarla. Quiero decirles que no ha sido fácil el tema y no es fácil porque además pues estamos haciendo un esfuerzo porque los niños aprendan. El tema de Aprende en Casa 2, por ejemplo, o Aprende en Casa 1, que fue la primera versión, hicimos que nuestros niños lo siguieran. Claro que eran pocas horas, al principio tuvimos muchos problemas porque también pues de repente empezamos a querer que los niños aprendieran en casa como si estuvieran en el salón. Entonces nos tuvimos que ir adaptando, tuvimos que ir cambiando, tuvimos que ir corrigiendo algunas cosas y entonces pudimos entender que no es lo mismo estar en casa donde los papás, las mamás hacemos un gran esfuerzo y digo hacemos porque no, aunque no lo crean, a mí también de repente me toca ser papá, de repente maestro, de repente limpiar, de repente cocinar, pues hay que ayudar en la casa. Entonces, es un gran esfuerzo el que hacemos. Lo hacemos todos por un único tema, por un único bien, que es el que nuestras niñas, nuestros niños aprendan. Entonces, nos sumamos a la estrategia Aprende en Casa. Y esta estrategia permitió que los niños tuvieran algunas horas de clase, no muchas, pero algunas sí. Y algo bien importante, permitió continuar con la rutina, con esta disciplina, con esto de tener momentos para estudiar. Creo que esa es una parte muy importante, que nuestras alumnas y nuestros alumnos sigan teniendo estas rutinas. Sabemos que en época de vacaciones, pues todos los niños se duermen tarde, se levantan tarde, no hacen mucho. Entonces, parte fundamental de lo que hemos venido haciendo también es que esta rutina continúe, que se siga teniendo un horario de clases, que los niños se levanten temprano, que asistan a sus clases de manera correcta, aunque sea por televisión o por como la puedan ver. Otra de las cosas también bien importantes que se hicieron fue evaluar el ciclo escolar anterior, terminarlo y concluirlo. Y yo se los digo, a ver, a mí muchos me decían, ya no van a evaluar y van a pasar todos. No, no se hizo así. No,
y tampoco fuimos estrictos en evaluar y evaluamos a todos, porque siempre lo he dicho, no puedes evaluar a niños que tienen circunstancias diferentes de aprendizaje. Cuando están en el salón de clases, pues todos están poniendo atención, o está el maestro, la maestra que siempre llama la atención y que les ayuda y les resuelve. Pero tenemos niños que no tienen computadora, tenemos niños que no tienen televisión, tenemos niños que a lo mejor sí tienen estos dos medios, pero les cuesta trabajo entenderlo. Entonces, lo que hicimos fue valorar pues, las ganas que le echaban los niños, las niñas, que cuántas veces se comunicaron, cómo entregaron su trabajo, sí se hicieron algunas evaluaciones, entonces, pero sí tratando de que no fuera una evaluación punitiva, una evaluación donde todos iguales y todos parejos, no. Y ahí hay que reconocer nuevamente a las maestras y a los maestros, porque son los que estuvieron pendientes, son los que están ahí. Y muchas veces me han dicho, oiga, es que ustedes le dejan todas las maestras y a los maestros. A ver, yo les diría una cosa, quien está pegado al grupo, quien conoce a sus alumnos, quien está ahí y estuvo durante dos trimestres y estuvo ahí con los niños, pues ya lo conocía a sus alumnos y es el maestro, es la maestra. Entonces, sí dejamos mucho a que el maestro y la maestra pueda hacer, le damos autonomía, pero también hay que decirlo, en la secretaría pues vamos normando y vamos regulando y vamos jalando para que todo funcione. Entonces, yo creo que eso es la parte importante de cómo cerramos y les pediría a ver si para hablar un poquito de lo que estamos haciendo ahora, pueden pasar el video, Sergio, por favor. Es un video muy sencillo que preparamos, pero se los quiero pasar para un poquito. Hoy tenemos un gran reto: garantizar que las niñas, niños y jóvenes del Estado de México continúen sus estudios en esta etapa de contingencia sanitaria. Iniciamos un nuevo ciclo escolar y lo hacemos a distancia. En la Secretaría de Educación nos preparamos para implementar una estrategia haciendo uso de las tecnologías de información. Buscamos que los alumnos adquieran los aprendizajes necesarios que les ayuden a desarrollar sus habilidades y competencias, y también aligerar la carga de trabajo a nuestras maestras y maestros para facilitar sus actividades y que apliquen nuevas metodologías pedagógicas con su creatividad y compromiso. El programa educativo en el Estado de México es complementario de la Estrategia Nacional Aprende en Casa 2 y se integra por 4 ejes que ofrecen a nuestros estudiantes alternativas para continuar con su aprendizaje. Televisión. Las televisoras nacionales transmitirán los contenidos educativos elaborados por la SEP. En el Estado de México tenemos el apoyo del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense a través de su canal 34.3 de televisión abierta, con lo que se da cobertura a la totalidad de la entidad. Internet. Los contenidos educativos y materiales que se generen estarán en línea en la página de la Secretaría de Educación. También se hará uso de diferentes plataformas digitales para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje, con lo que se tendrán más herramientas para llevar contenidos a los alumnos. Radio. Los contenidos educativos de la Estrategia Nacional se retransmiten por Radio Mexiquense para llegar a las zonas rurales sin conectividad o acceso a televisión. Participación de maestras y maestros. Contamos con el pilar más fuerte de la educación, el apoyo y participación activa de las maestras y maestros, quienes con vocación y profesionalismo acompañan a nuestros alumnos. Para los docentes, continuaremos con la capacitación en el uso de las tecnologías, enseñanza a distancia y educación socioemocional, manteniendo el intercambio de experiencias y materiales didácticos. La Secretaría de Educación trabaja para ofrecer una educación incluyente, equitativa y de calidad en estos tiempos de pandemia, para que las niñas, niños y jóvenes cristalicen sus sueños y su futuro e impulsen el crecimiento y desarrollo de nuestro Estado de México. Sí, señor, en las dos estoy. Ajá. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Apagan un poquito el micrófono, por ahí alguien tenía abierto un micro. Gracias. A ver, esto se los quisimos presentar, es un videíto muy rápido, pero creo que ilustra muy bien los 4 ejes que hemos planteado para continuar con la educación.
Sin lugar a dudas, y ya lo dije, el reto de estar a distancia, pues es un reto importante, es un gran reto y no solo para las maestras, maestros, también es para los papás, para las alumnas y para los alumnos. Ayer lo decía yo en el inicio del curso, que ayer tuvimos ahí un evento con el gobernador del Mazo Nocuilan, donde se dio el banderazo al inicio del curso 2021. Y lo decía, a ver, tenemos que trabajar en equipo. Como siempre lo he dicho, en la educación no es cuestión solo de un factor. Somos 4 factores los que intervenimos y es los maestros, los alumnos, padres de familia y autoridades educativas. Estos 4 integrantes tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar, tenemos que estar juntos para sacar adelante la educación. Y yo creo que no es la excepción el hecho de lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Tenemos que ser un equipo. Este equipo lo tenemos que hacer de la mano todos y trabajando en conjunto. Entonces, hemos planteado esta estrategia que se llama EduMex, de Educación y Estado de México, y lo que hace la estrategia es que se basa en 4 ejes. Como bien lo vieron ahí, la primera es la televisión, donde nos estamos sumando a Aprende en Casa 2, proyecto que lanza la Secretaría de Educación Pública Federal, y nos sumamos al proyecto, nos sumamos a esto no solo como una base para que nuestros alumnos y las alumnas puedan seguir estudiando, también por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, se abrió un canal nuevo de TV Mexiquense, el 34.3, como lo pudieron ver en el video, que será exclusivamente para transmitir contenidos educativos. En este canal se van a transmitir todo lo que es preescolar y primaria. Entonces, pues es de lo que más alumnos tenemos en el Estado de México. Entonces, este canal ya está funcionando y está transmitiendo en este momento contenidos de educación. Perdón. La otra estrategia es el Internet. Como les decía yo, sobre todo en nuestros alumnos de media superior y superior es donde se ve que tienen conectividad, que tienen un celular, una tableta, una computadora que sí pueden utilizar y donde el porcentaje de alumnos que tenemos revisado tienen acceso a Internet es superior al 75%. Entonces, esto nos permite tener mucho más relación con ellos, mucho más fácil el que puedan aprender. Y en básica sí se nos baja mucho el porcentaje, se baja cerca de un 40% de nuestros alumnos que tienen algún tema relacionado con tecnologías de la información. Entonces, pero de todas formas, si pensamos que ayer regresaron a clases 3.3 millones de alumnos, pues el 40% es un número muy importante de los que sí tienen acceso a Internet y de los que sí pueden tener una conectividad y no solo guiarse por Aprenden en Casa 2 o por sus libros de texto. También, como lo decía en el video, tenemos una plataforma donde tenemos diferentes materiales que les pueden ayudar a los niños, a las niñas a ir preparando mejor, a ir entendiendo, a los padres de familia, el que pues muchas veces nos preguntan nuestros niños dudas y también a nosotros nos cuesta trabajo saber lo que es. Entonces podemos consultar todas estas bases de datos que tenemos donde se permite que puedan navegar y puedan bajarlo. Además, ahí también hemos subido todos los seminarios, webinars, conferencias que hemos dado ya por 2 años, como por ejemplo dimos webinars muy interesantes de educación en tiempo de pandemia, donde había representantes de Brasil, de Argentina, de Colombia, platicándonos cómo lo vivían ellos y la experiencia en México. Entonces yo creo que esa es otra parte importante del tema del Internet. Otra, el radio. Hay lugares donde no hay más que radio y muchas veces ni siquiera hay luz, entonces tiene que ser un radio de pilas o de baterías y entonces esto también se va a empezar a transmitir por Radio Mexiquense en cuanto la SEP libere todos estos materiales para que quien no tenga acceso a una televisión, al Internet, pueda utilizar otros medios. Y el cuarto eje, y lo dejo al último, pero es el más importante, creo yo, es este esfuerzo y esta dedicación de las maestras y de los maestros. En realidad, y se los digo, yo me siento orgulloso del magisterio mexiquense. Ayer solo, por ejemplo, íbamos rumbo a la escuela Benito Juárez en Ocuilan para el evento con el gobernador y me llamó mucho la atención ver afuera de las escuelas cartelones que decían, soy tu nueva maestra del primero A,
y ponía el nombre de la maestra y su número de celular. Este es mi celular para cualquier duda. Eso es un trabajo que solo hacen los maestros y las maestras mexiquenses. Ese compromiso, esa entrega, ese mandar por WhatsApp. Y además déjenme decirles, yo sé que trabajan ahora mucho más que antes. ¿Por qué? Porque son más horas. Antes teníamos a todos los niños juntos en un salón. Ahora unos a lo mejor empiezan a estudiar a las 4, otro a las 5, otro a las 6. Entonces son mucho más horas. Quiero agradecerles ese esfuerzo. Quiero agradecerles esa dedicación y por supuesto estamos buscando formas que las anunciará el gobernador en próximos días para apoyarlos y para ayudarlos. No me adelanto porque esa es chamba de mi jefe y si no luego me regaña. No, no es cierto, no me regaña, es a todo dar mi jefe. Pero decirles que vamos a buscar otras nuevas formas. Esto en conjunto, pues es toda la estrategia de educación de cómo nos preparamos para que regresaran nuestros niños a este ciclo escolar, que sin duda será un reto, sin duda será complicado, pero creo que sí van a tener aprendizajes nuestros niños. Creo que en conjunto con todo esto que estamos haciendo, sí vamos a poder decir que no se perdió el tiempo, que no se hizo solo pasar el tiempo de los niños, sino que sí se van a tener aprendizajes. Quiero hacerles mención aquí de algo que me pidió el gobernador y que estamos haciendo un gran esfuerzo. Y este gran esfuerzo es para que nuestras niñas y nuestros niños de primero de primaria y de segundo de primaria tengan mucho más atención. ¿Por qué estos niños de primero y de segundo? Porque la etapa es la edad en la que tienen que aprender a leer y escribir. Está comprobado que en esa edad, cuando entran a primero de primaria, las conexiones neuronales son muy importantes y el hecho de que aprendan a leer y escribir a la edad correcta les facilita toda su vida educativa. Un niño que no aprende a leer y escribir en ese momento será un niño que va a tener un problema en toda su vida educativa posterior. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto sea realidad y para que nuestras niñas y nuestros niños puedan seguir adelante. No sé cómo vamos de tiempo, porque creo que ya hablé mucho, para variar y no perder la costumbre. ¿Cómo vamos de tiempo, Sergio? Son las 11:35, tendría, si gusta, unos 5 minutos más para que quiera abordar y ya luego entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Otra de las cosas que también, no sé si seguramente ya lo vieron porque se bajó desde el viernes, tuvimos la donación por parte de un editorial muy importante, Castillo Macmillan, de unos cuadernillos para pues no evaluar, simplemente para ver cómo están nuestros alumnos. Esto lo tenemos ya en internet, estos cuadernillos están los de los alumnos y también tenemos los de los docentes. Yo los invito a que si no lo habían visto, entren a la página de la Secretaría de Educación, le den al link de EduMex y ahí tenemos todos estos cuadernillos que están desde preescolar hasta tercero de secundaria y lo que pretende este tipo de materiales es ver cómo están regresando nuestros alumnos, cómo están ellos y qué se quedó pendiente, qué se quedó en el tintero, porque sin lugar a dudas hay cosas que se quedaron en el tintero, que no entendieron, que no pudieron comprender. Entonces, creo que es un ejercicio y hay que agradecerle a Castillo Macmillan la donación, porque la verdad es que lo donó solo para el Estado de México y esto fue gracias a gestiones que estuvimos realizando con ellos, pero que son una herramienta más que nos ayuda. Y hablando de herramientas, es una duda que siempre me preguntan. El hecho de, me dicen, oiga, ¿y entonces solo van a ver televisión los niños? No. Oiga, ¿solo es por internet? No. A ver, todos son herramientas para que las maestras y los maestros puedan ayudar a los niños. Yo sí les digo que el libro de texto es la guía, es la base para la educación y no solo ahora en casa, también lo era en el salón de clases. Esa es la base que tenemos que ir y que nos sirve para guiarnos, pero utilicemos las herramientas que más nos convengan. Yo en serio les digo una cosa, no saben la creatividad que ha desarrollado el magisterio mexiquense gracias a la pandemia. Me ha tocado ver maestras de preescolar que se visten de todo lo habido y por haber y que adornan su casa para que en el Zoom se vea como un salón y están grabando videos que luego mandan por WhatsApp o por un SMS, le mandan cosas a sus niños. O me ha tocado ver maestros que para dar matemáticas se las han ingeniado y hacen cosas maravillosas para que pueda entender el niño con un video. Porque la verdad es que, a ver, lo veíamos en uno de las conferencias que tuvimos, un niño frente a una pantalla, pues lo máximo que logras de atención son 20 minutos, después se aburre, después se distrae,
Entonces tenemos que ser ingeniosos y yo creo que es parte de lo que sí nos ha dejado la pandemia. El hecho de pues, tener que ir viendo, investigando, jugando, inventando nuevas formas, y no solo para la educación, también para trabajar, para muchas otras cosas. Entonces, yo concluiría aquí para poder tener preguntas y respuestas, que realmente es algo que disfruto más que estar hablando, el poder interactuar y el poder contestar a todas esas dudas que hay, porque sé que hay muchas dudas y que además, pues esto cambia todos los días. La verdad es que nadie esperaba que a 5 meses de que nos fuimos de clases, pues siguiéramos sin tener clases, y además, lo digo siempre, nuestras maestras, nuestros maestros están entusiasmados por regresar, quieren volver a ver a sus niños. Ayer lo decía el gobernador en el evento, pues es feo ver la escuela vacía, es feo llegar a un evento y no ver esas risas, no ver a los niños corriendo, no ver un salón de clases lleno de niños tomando sus clases. Entonces, tenemos ganas de que regresemos, pero para eso hay que cuidarnos, y para eso depende de mí. Si me cuido yo, los cuida a ustedes. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio y cuidarnos para que pronto podamos regresar. Y bien importante, no vamos a regresar a menos de que el semáforo esté en verde. Cuando el semáforo esté en verde, vamos a volver a hacer las clases, y también hay protocolos y también hay muchas cosas que ustedes ya estuvieron viendo, los que son maestros, las maestras, en el consejo técnico y en el curso que dimos, que además quiero agradecerles y felicitar a las maestras y maestros, porque ayer me pasaron el dato, ya eran 121,000 maestros certificados en el curso. Es un número muy importante de maestras y maestros que han tomado este curso. Entonces, agradecerles el que lo tomen, el que estén ahí, y estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Gracias. Señor secretario, muchísimas gracias por su intervención. Nos ayuda mucho a entender el tamaño del reto, la estrategia con la que se está asumiendo este trabajo de dedicar a nuestros hijos, a nuestras hijas en estos tiempos de pandemia, y también entender que esto es un trabajo en equipo. Pero lo más importante es que debemos de confiar y sumar para que tengan una educación de calidad durante la contingencia. En este momento nos informan que hay más de 37,000 participantes en YouTube, lo cual habla del tamaño de la expectativa que está generando el tema de la educación en este momento, y del interés que hay. Por lo mismo, tenemos una cantidad impresionante de preguntas. Lo que hemos hecho es agruparlas por temas relevantes y de interés y recurrencia de los asistentes que están en las plataformas de YouTube y por Zoom. Señor secretario, le formulo la primera pregunta. La hacen varios padres de familia que en general dicen estar muy preocupados por la educación de sus hijos durante la contingencia, sobre todo por la educación a distancia. Y la pregunta en concreto es la siguiente: ¿de verdad se podrá cumplir con los requerimientos de enseñanza-aprendizaje a través de la educación a distancia? Perfecto. A ver, yo creo, y se los digo honestamente, la casa nunca va a poder sustituir a la escuela. Un papá nunca va a poder sustituir a un maestro. Entonces, sí van a tener aprendizajes, por supuesto que eso es lo que queremos, que se tengan aprendizajes, cuando menos los necesarios, pero pues también depende mucho de cómo hagamos este equipo del que yo hablaba. Este equipo donde, pues yo entiendo, porque tenemos trabajo todos, y hay mucha gente que tiene que salir a trabajar y que le va a costar trabajo acompañar a sus hijos en este proceso de educación a distancia. Pero creo que es un trabajo en equipo y un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y déjenme decirles el tema, por ejemplo, de la deserción. Es un tema, pues que sí, y hay que aceptarlo. A ver, yo lo he dicho en diferentes entrevistas, en diferentes reuniones que he tenido. Todos me dicen, oiga, pero ¿y sí desertaron muchos niños? Sí, la deserción es un tema que pasa todos los años, todos los ciclos lo tenemos. Pero, pues, por supuesto, ahora tuvimos una deserción mayor. ¿Y por qué? Pues la deserción es un tema multifactorial, ¿no? Entonces, ¿por qué desertan? Pues porque se aburren, porque no entienden, porque tienen que salir a trabajar, en el caso de los más grandes, de media superior y superior. Entonces, estamos apoyando a que esta gente regrese a las escuelas. Y ahorita déjenme nada más tocar el otro tema de los aprendizajes. Pero los aprendizajes los vamos a lograr y los vamos a tener si hacemos ese equipo. Las maestras, los maestros están dispuestos, tienen ganas, están todo el tiempo ávidos de estar ahí para que sus niños puedan salir adelante.
Algo que hicimos y que es importante mencionarlo es que en la mayoría de los casos, diría yo, los maestros pasaron de grupo con sus alumnos. ¿Qué quiere decir? El maestro que iba en primero de primaria, pues pasó con el mismo grupo a segundo de primaria. Y esto lo hicimos para que pues ese maestro ya conoce a los niños, sabe perfectamente cómo iban, dónde tenían deficiencias, dónde se habían quedado. Entonces, lo estamos haciendo así para que el maestro que ya conoce a sus alumnos siga el siguiente ciclo escolar. Y digo, en la mayoría de los casos hay muchos donde no se puede. ¿Por qué? Pues porque el maestro se cambia de lugar de vivir o porque el maestro hace otras cosas. En secundaria es mucho más difícil, por ejemplo, porque pues, hay maestros por materia, no por grupo como en primaria y en preescolar, pero lo estamos haciendo. Y es bien importante que no se pierda el tiempo. Y esto hay que decirlo solo como comentario. Pues hubo muchos países que dijeron cerramos y ahí nos vemos el año que entra, ya todos pasaron de año y vámonos. No es el caso de México. En México hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Educación Pública Federal, con los secretarios de otros estados para tomar decisiones y nada más les pongo el ejemplo. Este viernes pasado tuvimos con AEDU y estuvimos casi 2 horas viendo detalles de qué, cómo, por qué, cuándo regresar, cómo iba a ser este inicio de clases. Entonces, y eso es casi todas las semanas, tenemos reunión con AEDU. Entonces, vamos tomando decisiones para que nuestros alumnos precisamente tengan eso, que es la parte fundamental de la educación, aprendizajes. Muchas gracias, señor secretario. Y otra de las preocupaciones que hay, precisamente usted lo empezaba a esbozar, es el referente al abandono escolar. Y la pregunta en concreto es la siguiente: ¿qué medidas ha implementado la Secretaría de Educación para apoyar a los estudiantes que han desertado, ya sea por no contar con las herramientas tecnológicas o por haber abandonado sus estudios para apoyar la economía de sus familias? O sea, ya me andaba yo adelantando en pocas palabras. Oye, a ver, ¿qué medidas? Es importantísimo el tema, ya lo empecé a hablar, y de la deserción y de cómo lo estamos atacando. Nada más para que se den una idea, más de 10,000 estudiantes abandonaron la escuela este ciclo escolar pasado. Es un número, pues, que la verdad a mí me da no solo tristeza, me da hasta coraje y miedo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Implementamos un programa para ir a buscar a estos jóvenes, a estas niñas, a estos niños. Y algo que es bien importante es que prácticamente de todos los 10,000 tenemos teléfono, tenemos dirección, tenemos un correo un correo electrónico, un WhatsApp. Entonces empezamos ya a buscar a estos jóvenes, a estas niñas, a estos niños. ¿Cómo lo hacemos? Primero con una carta, primero con un mensaje, con una llamada telefónica. Y está dividido en varias etapas, porque esta primera etapa se llama Encuéntrame. Pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuántos son, dónde están, por qué, bueno, esta es la otra etapa que lo que intenta es saber qué pasó con ese joven, qué pasó con esa niña, con ese niño, por qué dejaron de estudiar. Como yo les decía hace un ratito, el tema de la deserción es multifactorial. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué causó el que el niño o la niña dejara la escuela. ¿Por qué sabemos que dejaron la escuela? ¿Por qué no estuvo contacto con ellos en los últimos 3 meses del ciclo escolar anterior? No se tuvo contacto o los contactos fueron mínimos. El otro día en una reunión con maestras y con maestros, que además ahora me echo 2 o 3 a la semana, donde me reúno con diferentes maestros para platicar, me decía una maestra, es que a mí me buscó nada más una vez al mes mi alumno, pero en esa vez al mes que me buscó, me entregaba las tareas, me decía todo. Entonces, eso es de lo que se trata, eso es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto que hay mucho rezago en muchos temas, en el tema de tecnologías de la información. Yo creo que es el gran reto que nos deja la pandemia, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el gran reto que nos deja es que deberíamos de tener un Internet universal y gratuito. Ese creo yo que es el gran reto, el primer gran reto que nos deja la pandemia. Otro que nos deja, pues, es el capacitarnos. Muchos de los maestros me decían en estas reuniones que les digo, oiga, secretario, es que yo no sabía usar la computadora y pues me he tenido que meter y me he tenido que capacitar pues, en usar las plataformas de Google, en cómo conectar el Zoom. Bueno, ¿a quién no le costó trabajo compartir la pantalla al principio, no? Poner una presentación en el Zoom. Bueno, yo me hacía bolas y lo vas a ir aprendiendo, lo vas a ir conociendo. Entonces, este tema de la capacitación es algo importantísimo.
Y vamos a continuar capacitando a nuestras maestras y maestros en tecnologías de la información. Es algo que nos han pedido, es algo que estamos ocupados y preocupados porque tengan mayor conocimiento, porque estén más apegados a esto. Y yo te diría que hay que esperar un poquito este programa que estamos lanzando, porque una vez que tengamos identificado por qué dejaron la escuela, pues viene el siguiente paso, que es todos los apoyos. Muchas veces es porque tuvo que ir a trabajar, pues a lo mejor apoyamos con una canasta alimentaria. Muchas veces, oye, es que yo no tenía dinero para comprar mis útiles, que ahí aprovecho también para comentarles el tema de los útiles. Importantísimo el tema de los útiles. El día de ayer iniciamos el reparto de más de 3 millones de útiles escolares para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El gobernador del Mazo dio el banderazo ayer. Y es importante. ¿Por qué es importante? Pues por la situación económica que están pasando nuestras familias en estos momentos. Es un apoyo para la familia, un apoyo directo y que también hay que decirlo. En redes sociales me decían, ¿y para qué quieren útiles si no van a la escuela? No, pues es que, a ver, necesitamos útiles porque van a tomar clase, van a hacer tareas, van a hacer todos sus apuntes de lo que les manda el maestro. Entonces, este es un apoyo que el gobierno del Estado le da a las familias mexiquenses para que puedan sus hijos continuar con sus estudios. Sería el comentario, Sergio. Muchísimas gracias, secretario. De verdad, créame que son cientos de preguntas. La verdad es que ha generado mucho interés esto y también dudas, hay que decirlo. Y una de las que más han surgido aquí tiene que ver con algo que ya tocó, pero que la gente quiere que profundice. Y la pregunta en concreto es, ¿qué acompañamiento se les va a dar a las alumnas y a los alumnos para que regulen sus emociones y se puedan concentrar en sus estudios, adaptándose a esta nueva modalidad a distancia en medio de una pandemia que nos agarró a todos desprevenidos y que nos ha desregulado? Gracias, Sergio. Es un tema importantísimo. Es un tema que yo creo que ese y los aprendizajes son los más importantes. Yo creo que tenemos que hablar al respecto. Desde que inició la pandemia hemos venido dando diferentes cursos y capacitaciones para maestras y maestros en este tema de lo socioemocional. Un ejemplo de esto es una conferencia que dio el doctor Israel Castillo. Muchos de ustedes seguramente la vieron. Yo me divertí mucho, aprendí mucho y nada más para que se den una idea, pues tuvo más de 67,000 asistentes a la conferencia. Fue una conferencia virtual. Cómo controlar los efectos, el impacto negativo de nuestros alumnos en época de pandemia, una conferencia realmente buena, y como esta hemos tenido ya varias, les decía yo, estas inclusive, de estas se hicieron cápsulas que después se les estuvieron mandando a los maestros y que están disponibles en la página de la Secretaría. Si alguien las quiere ver, los invito a que entren en serio a la página de la Secretaría, hay información bien importante. Pero, a ver, uno de los temas fundamentales pues es el encierro. El hecho de estar tantos meses encerrado cuesta mucho trabajo y para las niñas y los niños entenderlo. Y también se los digo, a ver, generó miedo, generó incertidumbre, generó, pues en muchos casos, hasta broncas ya fuertes de relación de familia, de relación entre esposo y esposa. Entonces, creo que es importante que hablemos de este tema, que nos sentemos con los expertos, que nuestras maestras y nuestros maestros sean ese apoyo, ese pilar fundamental en temas socioemocionales, que además lo son, porque yo lo digo siempre, a ver, el maestro no solo enseña, le toca ser psicólogo, le toca hacer muchas otras cosas, que además siempre lo hacen con cariño y con vocación. Entonces, vamos a seguir en este tema metiéndole fuerte al asunto socioemocional para que nadie se quede atrás, que nadie tenga problemas. Y el que necesite cualquier tipo de apoyo, yo lo invito, por favor, hay un número 800 niños de Convive, que ustedes saben que el Convive pues, también se encarga mucho de estas cosas. Llámenos, búsquenos, si necesitan apoyo, si necesitan ayuda, si ven a su hijo con algún problema, es un número gratuito que pueden hablar, donde tenemos expertos, donde tenemos psicólogos y donde estamos dispuestos a apoyar y ayudar. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas, señor secretario. Créame que la temática es amplísima, el interés de la gente ha sido muy vasto, padres de familia, maestras, maestros, incluso alumnos que están preocupados por ciertos temas. Son tantas las cuestiones que se preguntan que yo en este caso creo que lo más importante sería decirle a usted que si quiere dedicar o mandar un mensaje a los maestros, maestras,
padres de familia de manera abierta, que nos ayude a todos a conceptualizar qué es lo que tenemos que hacer para responder mejor a este enorme desafío que ya nos planteó. Gracias, Sergio. A ver, yo les diría varias cosas. La primera, que es importante, ya lo dije y lo repito, este trabajo en equipo. Este trabajo que vean que todos somos parte de lo mismo e inclusive ayer lo platicaba el presidente municipal de Ocoilan y yo estoy de acuerdo con él. Ahora todos valoramos mucho más a una maestra y a un maestro. Ahora sabemos lo difícil que es enseñar en casa, lo difícil que es tener esta vocación de poder enseñarle a un niño, a una niña. Entonces, eso creo que también es una de las cosas buenas que nos deja la pandemia, el que revaloremos, el que le demos a la maestra y el maestro es el lugar que estaba perdiendo. La maestra y el maestro es lo más importante que tenemos y además en ellos dejamos el futuro y lo que más queremos, que son nuestros hijos. Entonces, yo diría nuevamente, gracias a las maestras y a los maestros, papá, mamá, no se preocupen, no están solos, no, ustedes no tienen por qué suplir a una maestra y un maestro, lo que les pedimos es que apoyen a sus hijos, que los ayuden a tener esas dudas, muchas veces a que los ayuden a tener esa conexión con su maestro, que les permita ir resolviendo todos estos temas. Otra de las cosas importantes, y lo dije también hace un rato, no vamos a regresar hasta que el semáforo no esté en verde. El gobernador del Mazo ha sido insistente en que lo más importante es la salud y así lo ha dicho y es lo que siempre pone en primer lugar en este momento de pandemia. Otra cosa importante es que tenemos que saber que esto se va a acabar, esto va a pasar. A lo mejor tarda unos meses más, pero se va a terminar. Démosles esperanza a nuestros hijos, démosles esperanza a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, que esto va a tener un final y el final va a ser cuando llegue la vacuna, que esperemos llegue lo antes posible. Y como ya lo dije también, es importante que nos cuidemos. Si me cuido yo, te estoy cuidando a ti. Otra de las cosas que también ha habido muchas dudas y es este regreso. Ayer me preguntaban, oye, ¿va a haber lugar para todos los que dejan las escuelas privadas? Estamos preparados y tenemos espacio suficiente. Y si hiciera falta, pues haríamos adecuaciones. Adecuaciones, como lo decía yo ayer, bueno, pues tenemos muchas escuelas que solo tienen el turno matutino, pues abriríamos el vespertino en caso de ser necesario. Tenemos espacio, tenemos maestros suficientes. El tema es, pues, tener orden y hacerlo con cuidado. También me preguntan mucho en redes sociales el tema de sanitización de las escuelas. También quiero decirles, y lo he dicho en diferentes entrevistas, el gobernador del Mazo destinó un recurso para comprar sanitizantes, para comprar gel antibacterial, para comprar jabón, agua, toallas de papel, este pack de limpieza que ya lo tenemos listo. En el momento que haga falta regresar a las escuelas, se enviará a todas las escuelas este pack. Tenemos escuelas que no tienen agua, 1,300 escuelas que no cuentan con agua corriente. En esos casos hemos venido trabajando tanto con presidentes municipales como con la Comisión de Agua del Estado de México para ver si nos pueden surtir mediante pipas el agua. Y otra cosa importante es que también con el programa de la Escuela es Nuestra, este programa federal, insistimos mucho en que sea con recursos de la federación que se dan para mejoras de las escuelas, que sean estas 1,300 escuelas las primeras. Y en caso de que no tengan agua, la instrucción del gobernador del MAS fue dar doble ración de gel antibacterial, del gel con alcohol, para que se puedan estar limpiando las manos las niñas, los niños, los maestros. Importante también, cuando regresemos, no vamos a regresar todos juntos. Se está pensando que sea un regreso híbrido, unos días en casa, unos días en la escuela. ¿Esto por qué? Pues porque el semáforo verde habla de que el contagio es menor, pero sigue existiendo. Si hubiera un solo caso en una escuela, se cierra de inmediato la escuela. No se va a ver si se cierra de inmediato la escuela. También todas aquellas maestras y maestros que tienen algún problema de salud, como diabetes, como hipertensión, y que tienen miedo de regresar, también vamos a ser flexibles y lo vamos a poder analizar y ver. Creo yo que hay una infinidad de temas, como bien dice Sergio, preguntas seguramente hay muchos cientos, porque ahorita estaba yo, mientras me preguntaba Sergio, volteé a ver el teléfono y vi que había 39,000 personas en YouTube metidas. Entonces, seguramente hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo voy a hacer que se contesten y subámoslo a la página de la Secretaría en algún apartado especial. Sergio, por favor, te lo encargo. En un apartado especial, la respuesta para las preguntas.
porque creo que lo que tenemos que tener en este momento es certeza de algo, porque lo único que no tenemos es certeza de cuándo va a acabar, pero si tenemos certeza de cómo va a ser cuando pase, de qué pasos estamos siguiendo, qué estamos haciendo por nuestras niñas, por nuestros niños, para que tengan estos aprendizajes esperados, pues nos ayuda a todos mucho. Yo espero que en esta, pues ya casi hora que llevo aquí hablando, haya resuelto algunas dudas, que haya ayudado a que entendamos un poquito mejor, y sé que quedan muchas, y siempre estoy a la orden, siempre estoy dispuesto. No me da miedo platicar, no me da miedo hablar, y lo saben, pues, que a quien le ha tocado estar conmigo en diferentes reuniones abiertas donde se vale que pregunten y contesto todo. No tengo ningún tapujo en contestar absolutamente todo. Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo porque todas las preguntas que se quedaron pendientes se respondan, y si hiciera falta, nos aventamos otro. Muchísimas gracias, secretario, por su franqueza, por su manera tan normal de hablar con la gente, porque yo sí considero que la comunicación abierta con los maestros, con los padres de familia, da claridad. En un momento de mucha incertidumbre y muchas dificultades y muchas preguntas, tener información así de clara ayuda, y eso hay que valorarlo. Muchísimas gracias, secretario. Antes de concluir el programa, damos la palabra al presidente del IAPEM, el maestro Arturo Huicochea Alanís, que nos dirigirá un mensaje de clausura. Por favor, maestro. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias nuevamente, señor secretario. Yo lo primero que quisiera hacer es reconocer que, no obstante la enorme responsabilidad que está sobre usted se expresa y se conduce con una gran serenidad, y me parece que eso es muy importante en estos momentos. Sin evadir la responsabilidad, actuar con mucha serenidad. Los muchos maestros que están ahorita conectados con nosotros saben mejor que yo, evidentemente, que a lo largo de los siglos, en las múltiples civilizaciones, hubo algunas que el proceso educativo lo realizaban tomando lo que hoy llamaríamos tomando notas sobre tablillas de arcilla, otros lo hicieron sobre papiro, algunos quizá lo hayan hecho sobre piedra u otro soporte, más adelante llegó el papel. Hoy hay quienes lo hacen con dispositivos tecnológicos. Los que hoy son en algunos lugares pizarras electrónicas y que tienen muchas funcionalidades, antes fueron pizarrones de colores, antes fueron pizarrones monocromáticos, antes fueron seguramente otros soportes. Es decir, las herramientas del proceso educativo cambiaron a lo largo de los siglos, de miles de años. Sin embargo, lo que no había cambiado hasta ahora era el aula. Todas esas civilizaciones tuvieron de uno u otro modo un aula. Y hoy, de manera abrupta, el aula ha cambiado. El aula se ha diversificado. Y yo creo, con el optimismo que tiene usted, que esa no necesariamente es una mala noticia. Es decir, hoy EDUMEX me parece que es una acción pública, una acción de gobierno muy inteligente y muy interesante, porque yo la calificaría, es una acción de gobierno cuatro actores y 4 herramientas. Y esas 4 interactuando de manera simultánea entre sí. Los 4 actores, alumnos, autoridades, padres de familia y maestros que ya nos comentaba. Las 4 herramientas, la televisión, el internet, la radio y el esfuerzo de los maestros, siendo sin duda el más importante. Es decir, una estrategia 4x4 que me parece que es una buena e inteligente manera de acometer el desafío que tenemos enfrente. Sin duda, todos deseamos volver pronto a las aulas y volver a escuchar esas risas de los niños en los patios y en los jardines. Sin embargo, también creo que aunque volvamos a las aulas, las cosas no serán como antes. De nosotros depende que sean mejores, y creo que eso es, tratando de ver con optimismo el momento que estamos viviendo, la mejor ventaja que le podemos sacar a esta crisis. Es decir, dicen los orientales que las crisis engendran oportunidades, y me parece que esta crisis puede ser un acelerador para el mejoramiento del proceso educativo, que con la inteligencia con la que están trabajando los miles de maestras y maestros que nos acompañan, y ustedes, las autoridades, vamos a concretar ese trabajo de poder lograr una buena lección
de todo este proceso que estamos viviendo, que decía hace rato, sin duda es de carácter histórico. Queda un desafío que va más allá de la responsabilidad de la Secretaría de Educación, que es el desafío de la conectividad y la muy necesaria infraestructura en telecomunicaciones, más allá de la infraestructura educativa en su conjunto. Me parece, pues, que el problema que estamos viviendo, el momento crítico que estamos viviendo, nos está dejando ver con mayor claridad cuáles son nuestras debilidades, pero evidentemente también cuáles son nuestras oportunidades. Nos parece que en esta breve charla, usted ha planteado con claridad unas y otras. El asunto no es sencillo, no va a terminar mañana, pero sí lo vamos a superar si lo hacemos de manera conjunta. El Instituto de Administración Pública no hace sino agradecer nuevamente, secretario, su disponibilidad desde el diálogo franco y abierto. Estamos a las órdenes de la comunidad también para recibir y canalizar las preguntas que aquí se plantearon y a sus órdenes por si podemos organizar otro de similar características, habida cuenta del gigantesco interés que el tema ha despertado entre la comunidad. De nuestra parte, muchas gracias, mucho éxito en el trabajo y transmita de regreso al señor gobernador, en respuesta a su saludo, la convicción de que los administradores públicos somos aliados de su esfuerzo y de su gobierno. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes de parte del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Gracias, Arturo. Oye, ya me gustó ese del 4x4, ya te lo voy a copiar, ya no lo patentes porque lo voy a usar yo, ya me gustó la frase del 4x4. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y como siempre estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Con esto damos por concluir el evento. Estoy seguro que nos seguiremos encontrando en espacios de reflexión, sobre todo con esta apertura que tiene el IAPEM y la SEDUC y sus titulares. Muchas felicidades al IAPEM por su aniversario y muchas gracias a todos y nos seguiremos encontrando. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo a la distancia. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Saludos a todos. Excelente día para todos. Gracias. Muchas felicidades a todos. Gracias, muy amable. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todas, a todos. Saludos a todos.